Amigos y amigas, tenemos un invitado muy especial en esta tarde, porque estamos achicando la tarde. Quiero dar la bienvenida a Fabián Naila Álvarez, que es el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos. Bienvenido, Ceremi. Muchas gracias por la invitación y por poder permitir también transmitir información que es de alto interés para la comunidad. Eso esperamos, pues aquí vamos a conversar. ¿Quién es Fabián Naila Álvarez? Es, a ver si no me equivoco, arquitecto, primero que todo, de la comuna de Fresia. Así es. De la comuna de Fresia. Él también pertenece a la comunidad mapuche. Así es, soy parte, ahora soy comunero con de... este plan por la paz todavía no se sabe qué es lo que es en detalle, o ya se sabe. No, o sea, ¿Es conveniente o no es conveniente? Mira, yo creo que lo importante, y el presidente fue bien categórico en eso, lo importante es que aquí hubo un acuerdo transversal de todo el espectro político de nuestro país, donde se originan una cierta cantidad de iniciativas que se recomiendan a la presidencia para que las gestione de alguna manera. Yo creo que eso no se había hecho en nuestro país, y hoy día tenemos esa condición para poder enfrentar. Se llama el acuerdo por la paz, ¿no? Claro, y ahí ¿ya? logramos, no digo como gobierno, sino que como país. Yo creo que abordar una problemática que no había tenido... por año, que no había tenido cómo agarrarse, mucho, ¿no? Hoy día tenemos algo de donde partir, claro, y que propone yo no alcanzaba a leer completamente, pero los distintos resúmenes, los distintos resúmenes ejecutivos, que tampoco son tan resumen, son bastante extensos, demuestran algo bien interesante, que en el fondo la posibilidad de abordar un tema que es súper complejo y se aborda con perspectiva de Estado, pensando en una política pública, ¿no? A largo plazo, y pensando en el bien común. Yo creo que eso es relevante. Eso escollo tendría que deliberar y tomar decisiones el Parlamento. Hay de todo, sí, pero efectivamente, seguramente las definiciones más complejas van a estar dadas por las definiciones que tenga que tomar el Parlamento y la administración que corresponde en su momento, respecto a si le da o no le da suma urgencia, si es facultativo o no del Ejecutivo o del Legislativo, o cómo se aborda también. Claro, porque como es propuesta, lo más probable que también van a haber modificaciones. Claro, y tiene que entenderse el momento que esté viviendo el país. O sea, es distinto estar en un momento de recesión, por ejemplo, recesión económica, o de crecimiento. Por lo menos hoy día hemos tenido un crecimiento sostenido, muchos dirán bajo, sí, pero está creciendo, o sea, no está estancado. No hay una recesión en Chile, y eso es importante porque nos permite planificar, y recuperar los ahorros. Va a depender también de todo lo que es la guerra y guerrilla comercial que está en este momento. Yo creo que también de la manera en que seamos capaces de encontrar oportunidades. O sea, que el presidente esté yendo a Brasil, esté yendo a la India, y en todas las visitas. Ahora China. Oye, se le va a complicar un poco con Trump, porque va a estar. Pero ¿para qué lado seguía? O sea, yo creo porque Trump le dijo, y le dijo a todos los latinos. Claro, no tanto China. Claro, le dijo, o te quedas conmigo o te quedas conmigo. Pero es que los países son soberanos, ¿sí? Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que tener cierta responsabilidad, y de nuevo lo planteo, perspectiva de Estado. En el fondo hay que ver esto a largo plazo, no política solo de Estado. Sí, esto, a ver, si revisamos el listado de quienes van a acompañar al presidente, es una comitiva transversal también, desde el mundo público hacia el mundo privado y dentro de todo el espectro político. Eso quiere decir que también hay una mirada de abordarle esto de manera sostenible. Los chinos recién hoy día se bajaron, ¿no? de todo el acuerdo del litio, de las empresas del cato del litio, que tenían dos empresas que se le iban a entregar más de 11.000 toneladas de litio, se bajaron y ya no van. Hay que revisar cada una de esas condiciones, y bueno, hay una visita importante. De alguna manera hay como un panorama incierto, ¿eh? Sí, mira, nosotros difícil proyectar. Nosotros hoy día, por ejemplo, desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda, entendemos esa condición de inestabilidad, de incertidumbre, y por eso nosotros nos hemos abocado a generar certezas. Eso es lo importante, generar certeza en el ámbito habitacional, evidentemente, en el ámbito urbano, pero también en distintas áreas, y nos vamos metiendo en distintos aspectos, que no solo es la entrega de casa, departamento o calles, plazas, sino que también en cómo recuperamos un poquito el tejido social, y para eso es súper importante programas que tenemos
asociado, por pero ejemplo, antes de eso, Ceremi, porque estaba presentando quién era el Ceremi y nos metimos. Pero nos pusimos a conversar, pues eso bueno, de eso se trata. ¿Ya? Bueno, recordar que estamos conversando, ya partimos conversando fuerte con Fabián Naila Álvarez, él es Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de los Lagos, y fue docente de la Universidad San Sebastián y egresado también de la Universidad San Sebastián. Tiene cursos de magíster en Arquitectura Sustentable y Energía de la Pontificia Universidad Chicopuc, de la Universidad Católica, y también es especialista en gestión pública y sustentabilidad. Por ahí va. Ha participado en varios otros proyectos, tanto privados como públicos, y hay varios desafíos que motivan a estar ahí en la seremía. Pero la seremía ha estado cuestionada en estos últimos días, porque por un lado, cuando estoy diciendo aquí que una de las especialidades tiene que ver con la sustentabilidad y la energía, y nosotros tenemos el plan de descontaminación de ozono, que ya tiene más de 10 años y seguimos respirando humo. Y ahí hay una denuncia, una denuncia de la gente que dice que empezó a aplicarse la permisiología, que se han ido, ¿no es cierto?, atrasando sus proyectos, las postulaciones no se han ido entregando porque una, no hay recursos, y otra, la cantidad de documentos y papeles que le piden no sería suficiente. Y por el otro lado, y con esto termino, y por el otro lado, aquí las empresas que pueden hacer este servicio, que es ese tarro que uno ve, ¿no es cierto?, arriba de las casas, porque con una plancha, digámoslo así, en forma bien rústica, que es una célula fotovoltaica, ¿no es cierto?, y que permite ahorrar energía por un lado, energía limpia, y eliminar de una vez por todas lo que tiene que ver con el humo. ¿Qué tan verdad, qué tan cierto es todo esto que acabo de plantearle? Hay de todo un poco. Ya. Todo un poco, y a propósito de la certeza y de la incertidumbre que planteaba, a ver, efectivamente el plan de descontaminación atmosférica para nosotros es importante, un instrumento bien importante que busca efectivamente bajar la contaminación. Pero para que eso ocurra tienen que darse una serie de condiciones. El Ministerio de Vivienda, dentro del PDA, que llamamos el PDA Osorno, tiene el compromiso de la aplicación de subsidios de recondicionamiento térmico. En el fondo, mejorar la envolvente térmica, porque en la medida que tenés un chalequito en la casa, un chaleco más abrigado, ocupa menos energía y consume menos, y por lo tanto gasta menos también. Ese es como el foco general, y ahí hay otros instrumentos que aparecen, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos que generan energía eléctrica, y los termosolares que generan agua caliente para reducir el consumo de gas. Esas son como las grandes. El tarro con el... Claro, el tambor con el panel, ese agua caliente, y el que es solo el panel, ese es fotovoltaico de energía eléctrica en el fondo. En ambos casos, la reducción del consumo genera beneficios directos al bolsillo, o sea, en el fondo te ahorráis lucas en la boleta. Es así de sencillo. Más allá de la reducción de la contaminación y todo ese tipo de cosas. Efectivamente, a nosotros nos ha costado instalar todos los subsidios, en el fondo aplicar todos los subsidios que tenemos comprometidos, y los subsidios están. El tema es que el Ministerio de Vivienda no desarrolla los proyectos, y esto por una cuestión media constitucional, media del modelo económico que tenemos. No es el Ministerio de Vivienda el que está facultado para desarrollar los proyectos, para aplicarlos. Hoy día el mandato es financiarlos y hacer el seguimiento técnico. El Ministerio de Vivienda pone las lucas, revisa el proyecto, pone las lucas y después lo fiscaliza. Lo privatiza en el fondo. Es que es el modelo económico que tenemos. Que todas las acciones. Pero el Ministerio de Vivienda no tiene, digamos, recursos técnicos como para hacerlo directo. No, es que no es que tenga o no tenga. Es que si tienes o no tienes las facultades. Yo no puedo, por voluntad, llegar y hacer algo que después Contraloría viene y me dice, oye, ¿tú por qué estás haciendo que le corresponde a otra? Es como entrar en el juego del mercado. Se hace a través de los municipios. Los municipios sí son entidades patrocinantes. Ustedes pueden entregar las lucas al municipio. Es que no se le entregan, las lucas no se le entregan a alguien en particular, se entregan al proyecto, se financia el proyecto. El proyecto se materializa a través de subsidios, en el fondo. Y ese subsidio se le paga a la entidad patrocinante
a través de los beneficiarios. A ver, como para que todos entendamos esto. Por ejemplo, yo estoy en un barrio, en una junta de vecinos, y como junta de vecinos presentamos un proyecto. Ese proyecto lo presentamos al mismo, el mismo lo aprueba. Claro. ¿Ya? Asigna las lucas. Y las lucas dice, municipalidad, ¿ustedes pueden hacer este proyecto? No. La organización, mira, esto para mí es súper sencillo. No sé si lo explico tan sencillo, pero a ver, tienes la demanda, tienes la necesidad de hacer un mejoramiento, del tipo que sea, un mejoramiento. Se organizan. Primero hay que organizarse como comité, como agrupación, y vincularse a una entidad patrocinante, que ya es una empresa, que puede ser pública o privada. Si es pública, es un municipio normalmente, y si es privada, es una empresa. Correcto. Una entidad patrocinante o una entidad de gestión, depende el proyecto, se llama de distinta manera, pero una entidad privada, una empresa que desarrolla el proyecto. Esa es la... Ellos le hacen la pega técnica. Efectivamente, ellos hacen dos cosas principalmente, que es el desarrollo social, evaluar a la familia, su registro social de hogar, la gestión del ahorro, todas esas cosas, cuestión como más documental. Y además el desarrollo del proyecto, el diseño del proyecto. El diseño técnico. Cuando tienes todo eso consolidado, lo presentas al Servio a una Ellos presentan eso más el presupuesto. Es que ahí está todo eso. Cuando decimos proyecto, nosotros nos referimos al proyecto técnico, los planos, por decirlo de algún modo, y el presupuesto y el impacto social a la empresa que va a construir también. Esto viene todo en un paquete. Claro. Y eso es lo que se presenta al Servio. El Servio lo que hace es revisar el proyecto, que cumpla con las condiciones, que cumpla con el presupuesto, que se ajuste a ese presupuesto. Si eso es así, queda calificado, decimos nosotros. ¿Cuánto tiempo demora? Depende de la calidad del proyecto. Depende mucho de la calidad. Nosotros revisamos esos proyectos, no sé, en un mes, por ejemplo, por proyecto están revisados, están calificados. Cuando están calificados pasan a la postulación, que es el proceso regular. Esa postulación, ahí es donde se trancan, ¿dónde produce el cuello de botella? El cuello de botella está antes, está en la antes de llegar a eso. Sí, porque tenemos dos condiciones. Una, que tenemos una gran cantidad de proyectos que están ingresados, pero que no cumplen con distintas condiciones técnicas, que no se ajustan al monto, por ejemplo. No sé, el subsidio te da X cantidad de plata y el proyecto cuesta más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar dónde se ajusta, qué sé yo, o le falta algún antecedente técnico o social. Distintas condiciones, hay de todo en el fondo. Pero cuando ya están asignados, nada, ahí tiene que ejecutarse. Y ahí sí hay una traba, que es, por eso decía que es un poco de todo lo que planteas, porque sí, siempre la necesidad es mayor que lo que tenemos, los recursos. Pero en el caso de los PDA no es así. En el caso de los PDA, nosotros nos ha costado poner todos los recursos que tenemos comprometidos. Donde sí pasa... Eso es lo que reclama la gente. No. Lo que reclama es los mejoramientos, que es otra línea. Que es cuando tú cambias el techo, por ejemplo. Cuando le cambian la ventana o la red, esos. O hay problemas con termitas, por ejemplo. Y ahí tienes que hacer prácticamente la casa de nuevo. Claro. Y no lo haces con un mejoramiento, tienes que hacerlo con otro tipo de subsidio. Y ahí donde se genera este cuello de botella, que tenemos grandes volúmenes de postulación y poca cantidad de recursos para esa línea en particular. Pero para los térmicos está. Ahí el problema que tenemos es que nosotros tenemos una cantidad de recursos nosotros le llamamos un cuadro técnico o fichas técnicas, que en el fondo son las condiciones que tiene que cumplir. Todo eso, las empresas dicen que hoy día las lucas no alcanzan. Y por lo tanto, por eso no presentan los proyectos. O sea que los costos de las empresas que hoy tienen son más altos de los que el mismo maneja. De lo que el mercado maneja. Porque lo que pasa es que ustedes, como dicen, bueno, yo voy a asignar, por ejemplo, para un proyecto de eso voy a asignar por casa, por decir, 1 millón de pesos. Y en realidad lo que vale en el mercado es 1,5 millones. Claro. ¿Por qué ustedes asignan un valor menor de lo que es el mercado? No hay un mecanismo de... Es asignar lo que los valores promedios del mercado. Ustedes tienen una bolsa de lucas y esa la distribuyen de acuerdo a las postulaciones. No. Lo que nosotros hacemos es decir, un análisis técnico. Por ejemplo, nosotros decimos, cambiar 1 metro cuadrado de zinc, por poner una cosa en el techo, cuesta X. En el mercado, nosotros calculamos eso, lo calculamos a través del Servio, a través de la DITEC, que es una unidad especializada dentro del ministerio para calcular estos montos, y establece esos montos. Lo que pasa es que después la empresa dice, sí, me cuesta 10,
pero yo tengo que ganar su valor agregado, claro. Más de lo que nosotros tenemos planificado. Nosotros, por ejemplo, decimos entre gastos generales, utilidades, andar bordeando el 25-30%. Es un margen razonable. Y claro, cuando vemos las licitaciones, por ejemplo, de pavimentos participativos o distintas cosas, llegamos incluso a postulaciones que vienen por el 50%. Entonces, la mitad de todo el presupuesto está designado para gastos generales, que es administrativo y todo eso. Entonces, claro, ahí se genera una distorsión que no es del mercado, es de la postulación propiamente tal. Claro, porque las empresas argumentan, ¿no es cierto?, que su margen, y dos, que los tiempos de pago son diferentes, por lo tanto tienen un costo financiero que el mismo no lo considera en su cálculo. Mira, yo pongo un ejemplo. Porque, oye, yo hice la acción del proyecto hoy día y me vinieron a pagar 4 meses después, 5 meses después, y no es lo mismo. Eso está considerado dentro de los decretos, está bien explicitado en el fondo. Si tú te metes en el rubro, en el negocio, entiendes las distintas condiciones, los riesgos incluso. Pero a mí me gusta llevar esto a una perspectiva más amplia y entender, por ejemplo, por qué sí podemos financiar con estos recursos la construcción de vivienda nueva, con los subsidios que tenemos, con los mismos cálculos, mismos métodos de cálculos que hacemos, sí logramos financiar viviendas completamente nuevas, comprando el terreno, haciendo la instalación sanitaria, todo, con esa cantidad de partidas. Y resulta que para cambiar un techo no tenemos no somos capaces de ser tan precisos. Eso quiere decir entonces de que es mejor hacer la casa nueva que hacer la reparación, o sea, en términos de si tú costo. Necesitas cambiar la cubierta, no hay por qué hacer la casa de nuevo. Sí, el tema es que ese cambiar cubierta no te puede salir más caro cambiar la cubierta de una condición que instalar una cubierta completamente nueva. Entonces, y yo con esto no quiero decir nada en específico, sino que como constatar hechos de que cuando tú revisas los montos, vamos con igual en montos, pero resulta que las propuestas son distintas. Cuestan distintos. Entonces, primero, aclarar, no hay una carencia específica de subsidios, no es que no existan esos subsidios, no es que se puedan. Hay plata entonces. Sí, en estricto rigor sí. ¿Y por qué dicen que hay como un 40% de retraso? No, lo que pasa, bien enfático, lo que pasa es que, ahí te explicaba que, no sé, nosotros postulan 3.000, por decir un número, 3.000 para un concurso, y resulta que nosotros tenemos disponibles, y esto lo aprueba el Congreso cada año, a fin de año, en la ley de presupuesto, tenemos 1.500. Evidentemente va a quedar una lista de espera. Eso es, y eso pasa en prácticamente todos los beneficios cuando la demanda es mayor que la oferta. Y se nos va quedando esa cola, y eso vuelven a postular, y por lo tanto tienen, y vamos como con una bicicleta. ¿Cuántos años pasan que porque las familias dicen espero, hay familias que están esperando hasta 10 años? Va a depender y no se le da su subsidio. Eso es complejo porque el postular una u otra vez genera cierto porque incentivo. Porque tienen que ir por el registro de hogares. Son varias cosas. Importante. Sí, el registro social de hogares, la cantidad de postulaciones que ha tenido, efectivamente genera una condición en la mayoría de los subsidios. Y también la calidad técnica del proyecto, o sea, que el proyecto esté ajustado o no está ajustado a monto. O sea, la recomendación para las familias que son las que más sufrimos con todo lo que la contaminación especialmente, y que quieren modificar y arreglar su entorno, es asociarse a una o tener como referente empresas que tengan experiencia en el rubro, o la municipalidad que tiene harta experiencia. ¿Cuál es la mejor recomendación que se le pudiera dar a esta familia? Hay que dar recomendaciones específicas para cada uno de los segmentos, en el fondo. Para los de acondicionamiento térmico, lo que tú acabas de mencionar, en el fondo estar bien organizado, buscar la manera de vincularse con una entidad patrocinante que postule proyectos que estén dentro de los márgenes de los subsidios y todas las acciones que nosotros entendemos que son factibles. Aún quedan harta vivienda que se puede ejecutar así, pero si se refiere a los como mejoramientos, ahí sí tenemos esta condición que planteamos que es un tema de disponibilidad de recursos, no de que no estén las lucas, sino que los recursos son menos los que se entregan para esa línea que para otras, en el fondo. Entonces, que la cantidad de postulaciones. Eso sí lo hemos estado trabajando, y ahí, no sé si estará escuchando la señora Juanita Velázquez, que es una dirigente que nos ha instado a mejorar estas condiciones. Hemos tenido reuniones incluso con el ministro,
asociado a cómo mejorar esta condición. Hoy día claramente, y ahí también tenemos que ser súper transparentes, el foco del ministerio está puesto en el déficit habitacional, sin dejar de lado obviamente el estándar que tenemos hoy día y el parque habitacional que está muy desactualizado, lo ya existente. Entonces tenemos que ir haciendo de ambas cosas, pero el foco hoy día está en la vivienda nueva. Y desde ahí, bueno, Osorno también, en esa otra línea. La vivienda nueva, obviamente que va a parecer más barata, porque después si a una vivienda que se hizo 10 años atrás, que hoy día hay que colocarle lucas para mejorarla, para hacer lo que no se hizo, la vivienda nueva hoy día también sigue siendo deficitaria, porque nosotros tenemos en el sur, tenemos frío, las condiciones climáticas son súper complicadas, hay años que son secos, otros años muy helados o muy lluviosos, qué sé yo. Pero si uno va y dice, oye, esta casita es como delgadita, es como que las paredes se sopla el viento igual, los revestimientos no existen, las ventanas no son termopanel, por decir, ¿qué es lo que ahorra y produce? Hay varias cositas bien interesantes. ¿Es por hacer hartas casas, disminuimos la calidad de las casas? No, yo diría que al contrario, porque, ¿ya? A ver, una de las cosas del PDA, además de estos subsidios de acondicionamiento térmico, que es actualizar a la normativa actual, toda la vivienda nueva, y particularmente la que ejecuta el Ministerio de Vivienda, tienen estos estándares. O sea, son muros bastante gruesos, con aislación. O sea, si uno va a ver a los proyectos que están en ejecución, ve cómo están instalando y pegándole por fuera como la plumavita, así en buen chileno, que después eso se reviste con distintos revestimientos. Son todas termopanel, las ventanas. Entonces hay una condición del estándar, o sea, de mejora del estándar que ha sido sistemático. Eso no solo por el PDA, porque hoy día los decretos del ministerio exigen, y las mismas empresas, y hoy también hay que hacer un reconocimiento de las empresas que desarrollan, las constructoras, los que postulan estos proyectos, que ya les es más conveniente hacer esto de una vez. Hacerlo bien, hacer estos edificios, y el mismo edificio que se está construyendo aquí en René Soriano, por ejemplo, la misma tipología es la que se pretende construir en Puerto Varas, en Nueva Brauna, en Puerto Montt. Ya se han construido y se han entregado viviendas como de esa misma tipología con alto estándar térmico. O sea, de hecho nos ha pasado algunas veces que cuando las vamos a entregar, o sea, todavía no están habitadas, y uno entra y ya se siente calentita. Eso en términos de el estándar de los departamentos, por decirlo de algún modo. Ahí entramos a otra dificultad que tiene que ver con la disponibilidad de terrenos, que nos vemos forzados a tener que ir por la densificación, pero sí generan esta mejora en las condiciones. Por eso que es importante el tema que tú tocas sobre los acondicionamientos, porque nos permite actualizar la vivienda que se entregó y que no cumplía con esta reglamentación. Y ahora, con la entrada en vigencia del PDA, que es macrozonal en el fondo, que es desde Puerto Montt hasta Osorno, todas las bueno, partió en Osorno. Claro, y ahora van a ser todas las comunas que están asociadas a la Ruta 5, ¿no? Las que tocan la Ruta 5, más o menos ese es como el criterio para hacerse una idea de qué comunas están dentro de este PDA macrozonal. Y vienen, ya estamos, yo te decía, en Puerto Montt, que todavía no es parte de este plan de descontaminación, ya tiene el mismo estándar. Entonces, para las empresas ya no va a ser más complicado, no es que va a costar más, porque ya están esos costos incorporados. O sea, los estándares que están hoy día están asegurando vivienda de alta calidad en términos de térmicos, por decir, valga la redundancia, pero también ¿qué pasa con los sismos? También hay una norma bien específica, o sea, la casita no se me va a caer, ni el edificio tampoco se me va a caer. No, o sea, eso está asegurado. Está completamente asegurado, y eso lo asegura no solo, bueno, hay distintos estratos de certificación. En el fondo tenemos normas sísmicas, por ejemplo, que van con los cálculos estructurales de ingenieros, y que eso va vinculado a responsabilidades civiles. O sea, no solo como eso es antes de postularlo a un subsidio. Además, los distintos reglamentos de los subsidios, los decretos que lideran estos subsidios, tienen también condiciones particulares, tienen condiciones que nos permiten mejorar la calidad. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos una limitación, o nosotros ponemos como una condición, que los edificios no se orienten completamente hacia el sur o completamente hacia el norte. ¿Por qué? Porque haría que la mitad de los departamentos, por ejemplo, queden con todo el norte todo el tiempo, o sea, siempre consoleados, y los sur quedarían siempre húmedos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es tratar de
dentro del decreto decir, mira, ¿sabéis qué? Y que estén como medio para que a uno le llegue en la mañana y el otro le llegue en la tarde. Claro, que tenga algo de calor en términos de la rotación del sol. Por ejemplo, que las áreas verdes o el área de equipamiento tenga directa conexión visual con los departamentos. O sea, no que quede que un departamento le dé la espalda a esto. ¿Por qué? Sí. Porque nos permite tener control visual, por ejemplo, lo que está pasando con los niños, niñas, que lo que está pasando con los vecinos, si es que hay algún desorden. También porque nos permiten generar condiciones de accesibilidad. Y por eso digo que no solo condiciones técnicas, sino que también cuestiones más sociales, asociadas a que los adultos mayores y las personas con discapacidad quedan en los primeros pisos. Eso es una cuestión que está reglamentado. Pareciera ser de sentido común, pero está reglamentado para que no quepa duda. O que hoy día el DS49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, exige la incorporación de un estacionamiento por cada departamento. Eso no es exigible por ejemplo, para cualquier proyecto privado. Un proyecto privado. Como cuando se hacen en casa y un pasaje angotito que no entra ni. Y ahí hay una discusión. Ni siquiera entra un auto. Buen punto ese que tú das, porque a mí me toca muchísimo, tener que conversar con los comités y dicen, nosotros queremos casas porque somos del sur y todo. Sí, yo también soy del sur, me criaron en el campo, vivo en casa y claro que quisiera tener patio. Pero esa realidad no existe en realidad. O sea, si tú vas a ver cualquiera de los proyectos de vivienda, ¿qué patio tienes? Si te entregas la casa, construyes tu bodega o haces tu estacionamiento. No la casa al perro. Entonces, y eso no es porque uno no quiera hacerlo, sino porque si no dan los costos de ejecución. Y por otro lado, hay que construir pasaje en vez de calle. Y un pasaje, en el fondo, si tú tienes un vecino que tiene un auto, tú tienes el tuyo, ya quedó cerrado el pasaje. Los dos estacionados en la calle. Claro. Entonces, ¿cómo pasa un carro bomba? ¿Cómo pasa una ambulancia? ¿Cómo pasa el camión que recoge la basura? Sí. Son problemáticas que uno desde el anhelo no logra dimensionar, desde la necesidad. Y por eso a nosotros nos toca, y particularmente a mí, de repente hacer eso, como poner esos temas impopulares muchas veces sobre la mesa, pero porque hay que ser responsable. Esto no se trata de vender humos, se trata de hacer las cuestiones y decir las cosas de manera bien, primero, y de manera transparente. Porque si yo le digo, ya sí, hagamos casa, y a la mitad del proyecto, del desarrollo del proyecto, nos damos cuenta que nos dan los montos, la empresa quiebra, el proyecto no se termina, las viviendas están a medio ejecutarse y se empiezan a deteriorar. Tuvimos aquí el conflicto con el proyecto de los héroes hace el año pasado, que logramos resolver después de 2 años. Que estaban en el 99%, estuvieron en el 99% esas viviendas durante 2 años. Obsolescencia terminan destruyendo. Y se terminan destruyendo, efectivamente. Claro. Entonces, tenemos que poder anticiparnos a ese tipo de cosas. Y para eso tenemos que hacer un trabajo bien sistemático y responsable. El plan de emergencia hoy día llevamos el 85%, seguramente llevamos harto más porque todavía no se ha actualizado esa cifra, pero más del 85% de más de 12.000 soluciones ya entregadas en toda la región. Osorno es por lejos. Es como el patito feo, ¿no? No, al contrario. Osorno es la comuna que recibimos con mayor déficit, proporcional en el fondo, entendiendo las proporciones, y de las que mayor solución habitacional tenía, pese a todo el tema que vivimos con la polémica de la declaración de humedal urbano, el predio Baquedano. Hoy día en la eso para todos los proyectos, ¿no? Sí, ahora hay otro proyecto que estamos desarrollando y lo vamos a comunicar y vamos a mostrar ahora el avance que tenemos, porque las familias que estaban designadas a ese proyecto ya están instaladas en otros proyectos, de sector. Y esa fue la solución que encontramos rápida en ese momento. Pero no desistimos, nos soltamos ese terreno y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto que incorpora los humedales dentro. Entonces vamos a tener espacios públicos con áreas protegidas, vamos a tener... Bueno, eso ocurre en todo el mundo, y ocurre aquí al lado, en Valdivia, donde aprovechan, ¿no es cierto?, el entorno. Mira, sin destruirlo, salvo los que estaban haciendo relleno en los humedales. Pero aparte de eso, estamos conversando con Fabián Naila Álvarez, el Ceremi de la Vivienda y Urbanismo. Mira, es como bien complejo todo esto de la vivienda, de poder proyectar, porque no solo tiene una connotación en términos de, oye, la casita con que yo sueño y con que todos sueño, aunque hoy día los cabros nuevos no sueñan con la casita, o sea, sueñan con arrendar y viajar nomás. Mira, a mí me ha pasado algo que es bien como es difícil de comprender. A mí me costó en su momento, me chocó bastante cuando... dentro de estas reuniones de adultos mayores, y no una vez, sino que varias, han agradecido, entre comillas, el estar en un conjunto
porque se imaginaban la vida en una casa estando solos. Y aquí tienen personas que viven, que coexisten con ellos. Y esto es una cuestión que es anecdótica, pero que finalmente da cuenta de que quizás no estamos tan errados. Y de que esta necesidad o esto verse forzado por las condiciones de la especulación del suelo, la dificultad de acceso a factibilidades sanitarias, nos empujan un poco hacia allá. El hacerlo de manera responsable también nos permite generar una oportunidad de mejorar la calidad de vida de personas que a lo mejor no lo teníamos tan considerado o tan enfocado en su momento. Así que yo creo que el trabajar en este sector, habiendo tantas necesidades, pareciera ser que es como un saco roto de poner y ponerle lucas. Por ejemplo, días atrás estuvo aquí el diputado Daniel Lilayú. Ya. Y el diputado Lilayú no quiero arriesgarme, pero habló ahí alrededor de 3.500 viviendas que todavía existen, no sé si no son, no en la región, que están hechas con asbesto, sí. Y es un problema de salud grave. Sí. Y esos tienen prioridad dentro del ministerio como para cambiarnos. Sí, nosotros porque no hay ninguna ley de protección a eso, ni nada, no hay exigencia, digamos. Hay mandatos, hay reglamentos que nos facultan para hacer ese procedimiento, porque efectivamente es un problema de salud pública. Claro. El tema es que, así como es un problema de salud pública el que esté ahí, también es un problema el retirarlo de manera irresponsable. Claro. Entonces ahí tenemos que lo retira, no puede ir sin mascarilla, tiene que tener todas las protecciones había por ahí. El punto más crítico hoy día es dónde las dejamos, dónde las botamos, por decirlo, que no se vota, sino que Concepción. Y ahí está un punto. ¿Cuánto cuesta llevar un camión de esto? Que no es cualquier camión, porque no es un camión que va a carpa abierta, ahí tiene condiciones. Claro. Esas dificultades son las que no nos permiten abordarlo esto de manera rápida. Así como uno quisiera, ya, mañana hacemos todo este programa, ahí están las lucas, qué sé yo, se hace. Hay dificultades logísticas que lamentablemente no se pueden abordar de un día para otro, que estamos trabajando en un plan piloto para poder levantar ese es un proyecto intersectorial, tiene que ver el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Vivienda, bueno, Hacienda, que es el que coloca las lucas, porque él decía que iban o estaban tratando de colocar un proyecto de ley. Sí. Como para que se asignen recursos especiales en el fondo. Mira, nosotros tenemos una línea que nos permite abordar esta situación. No es tan sencillo desde el punto de vista económico. Claro, uno puede reducirlo a que si están o no están las lucas. Claro. Pero desde el punto de vista logístico y técnico, o sea, primero en la región tenemos bien pocos profesionales y empresas que se dediquen a esto. Y la demanda está más hacia el norte, y en el norte está copado las competencias técnicas. Entonces es como una cosa que casi como que ponerse a la fila, y ahí nosotros, por eso decía que estamos tratando de levantar un proyecto piloto donde esto tenga condiciones especiales, donde podamos hacer ese tratamiento, y eso definitivamente tiene que ser intersectorial. O sea, este es un problema, cuando es un problema de salud pública, no es un problema del Ministerio de Salud o del Ministerio de Vivienda, es un problema de Estado. Hay una política pública que tiene que... Por eso era la postulación a un proyecto de ley que... Yo me alegro que eso ocurra de esa forma, porque también entrega las competencias a quien corresponde, y tiene que ser claro también, puede decir como de qué forma se hace esto, si en el fondo no es... no llegar y decir que problema existe, pero ¿cómo lo solucionamos? Si nos pasa lo mismo, por ejemplo, con la ley de humedales urbanos. Se declara un humedal urbano, pero ¿cómo lo protegemos? Si eso es lo importante, si la ley está para protegerlo. Pero si lo dejamos... Un humedal urbano, en términos aquí cuando se paró el proyecto, ¿no es cierto? Porque humedal le llaman a todo aquello que produce un charco. Y como llueve, porque tendría que tener fauna, flora, ¿no es cierto? Humedal que tiene varios requisitos. Sin embargo, ese proyecto se paró. No sé por qué. Y las familias quedaron esperando años y que estaban con... Porque ese proyecto aquí fue gobierno Bachelet 1, de gobierno Bachelet 1. Ahí, mira, respecto al cómo se lleva la ley de humedad, a mí me parece bien importante esta condición. A ver, para declarar humedal urbano tiene que cumplir con una de tres, cumpliendo con una de tres condiciones. Espejo de agua, que es el charco que suelo hídrico, que en el fondo es que al analizar el suelo tenemos que ver ciertas capas, ciertas condiciones, si eso ocurre, o vegetación hidrófita. Y vegetación hidrófita es vegetación que se alimenta básicamente del agua. Cumpliendo cualquiera de esas, esa parte, ese polígono, eso donde se midió,
es propenso a declararse como humedal urbano. Y aquí en el sur sería todo. Esa es la disyuntiva que se ha levantado. Por ahí hay hartas voces que han levantado el tema de que cómo se genera esta condición. Uh-huh. En algún momento yo... No se generó en un escritorio en Santiago, porque en Santiago lo ven todo color de rosa, pero nunca han vivido en el sur. Y no se considera, a lo mejor, habría que revisar la normativa, el reglamento, por ejemplo, que conservar un espejo de agua en el desierto de Atacama, o sea, en el desierto, correcto, evidentemente tiene una importancia, y conservar solamente un lugar, porque es un espejo de agua, si cumple con varios requisitos, por supuesto, que si cumple con esto, ahí hay cosas que seguramente les tocará a las autoridades revisar, parlamentarios inclusive, revisar y poder focalizar estas condiciones y hacer estas bajadas más específicas. Nosotros no nos quedamos con eso, dimos vuelta a la hoja y lo que dijimos fue, bueno, si esto es humedal, hagamos ahora, proyectos que incorporen los humedales. ¿Estos proyectos son ahí, eran 80 y algo hectáreas? 86, sí. 86 hectáreas. Ahí se va a hacer un parque, van a haber un grupito de vivienda, pero menor. No, un grupito bastante grande. ¿Ah, sí? ¿Cuántas viviendas? Vayan a lo que vamos a presentar. Bueno, a lo que era antes, ahora va a ser poco. No, claro, sí, va a ser poco, eso claro. Es cierto. Estamos hablando de cerca de 14.000 soluciones en esas 86, de un número muy, muy grande, que hoy día efectivamente es menor. Pero tener esta otra ventaja y aprovechando esta idea de instalar a Osorno como ciudad parque, ¿por qué no tener una ciudad parque con un parque humedal? Donde haya esta motivación, eso lo vamos a presentar ahora en la mesa de vivienda, que es uno de los compromisos que tenemos con estos dirigentes. Bueno, básicamente con todos los comités, y la mesa de vivienda están todos los comités de Osorno. Nosotros tenemos en Osorno 22 campamentos, 1.573 familias. Alrededor de 6.000 personas que viven en campamento por año. Y bueno, que se incrementaron en el 2019, no sé por qué razón, pero llegaron... ¿No sabe por qué? No, llegaron un montón de más gente. No es que haya llegado más gente a Osorno, sino que dijeron, esta es mi oportunidad, o hay verdadera necesidad de... Porque hay varias condiciones para estar en un campamento. Uno, que quieren vivir separados y no estar allegados a la casa de los padres, la media agüita que hicieron. Con la esperanza de que hacer un campamento le iban a dar más rápida una solución habitacional. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a esta producción masiva de campamentos, y que a nosotros nos ha costado mucho, pero mucho llegar es un fenómeno súper complejo, porque si lo revisamos en una perspectiva histórica, campamentos siempre han habido en Chile, justamente por estas necesidades que tú planteabas. Si el tema está en cómo hacemos para que esto no se perpetúe en el tiempo. Creo que desgastarnos en analizar los fenómenos y todo, yo creo que esos análisis los hemos hecho por mucho tiempo, están relativamente claros, tenemos relativo consenso entre los distintos sectores sobre por qué ocurre esto, y básicamente tiene que ver con condiciones socioeconómicas, ¿no? Y sociopolíticas incluso en algún momento. Pero lo que nosotros hemos planteado que si revisamos también las cifras, los resultados y cómo hemos llevado la gestión del ministerio, se cae este argumento de que estar en campamento es una vía rápida, ¿no? Es una manera de saltarse la fila para obtener vivienda. Eso no es así. Claro, eso es lo que la gente piensa. Claro, ¿no? Pero no es así. Si tú revisas las cifras, no reflejan eso. Lo que sí hay es un tratamiento especial respecto a cómo socialmente se trabaja con estos asentamientos, ¿no? Y ahí cada uno de los campamentos que está dentro de nuestro catastro tiene un tratamiento específico y tiene una estrategia específica. El macrocampamento, por ejemplo, de acá de Osorno, tiene hoy día una gran cantidad de sus habitantes incorporados en los proyectos que están desarrollándose en Franque. Por lo tanto, ahí va a haber un proceso de erradicación. Y ese terreno va a quedar liberado también para la gestión de proyectos habitacionales, un terreno que es municipal, no hay que meterle retroexcavadora al tiro para que no llegue nueva gente. O sea, eso hay que hacerlo por cierto que sí. Porque si no llega nueva gente... Pero ahí hay una condición que nosotros hemos entendido, que también hay voluntad de las personas que habitan campamentos de resolver esto. ¿En qué lo hemos notado? Por ejemplo, cuando nosotros entregamos este subsidio está condicionado a que una vez que ellos salen de ahí, tienen que hacerse cargo del desarme, y nosotros nos hacemos cargo de la inhabilitación del terreno. No sé el concepto específico, pero evitar que se vuelva a asentar alguien en ese lugar. Y eso es una acción conjunta y que se está llevando a cabo en la medida que efectivamente se van erradicando. Sale la media agua, inmediatamente, va al camión, le llevan a la nueva casa sus cosas,
y se mete una máquina y inhabilita. Claro, básicamente esa es como la idea, la idea más gráfica. Sí. Este Centro de Estudio Techo Chile, ¿qué tanta confianza le merece al Ministerio, al MIMBU? Mira, para nosotros primero valoramos cualquier esfuerzo, o sea, público, privado o de la sociedad civil, por levantar información. Porque nos permite, el tener información nos permite tomar decisiones con certeza. Esa información del Techo Chile, que está diciendo que tenemos 1.573 familias en el campamento, lo están asegurando ellos de acuerdo con su estudio. ¿Hay una correlación con el último censo, con las proyecciones del último censo? ¿O el último censo tampoco da buena información? No, mira, nosotros... Porque ustedes tienen que tomar decisiones, estamos hablando de política pública. Sí, y efectivamente la política pública se toma con datos oficiales. Lo que no quita que no observemos estos datos que son importantes para nosotros, porque nos permite tener como afinar el olfato, por decirlo de algún modo, respecto a lo que está ocurriendo. También hay que entender que el campamento es un fenómeno dinámico, o sea... Hoy día tú vas al campamento y hay una cantidad de vivienda, una familia, vas el mes siguiente y esa condición cambió. Claro, bueno, los cabros también van creciendo y van formando familias. Como parte del crecimiento de la población. A pesar de que tengamos al revés la cosa y haya ya más viejos que gente joven. Sí, porque ahí también hay otra variable que tiene que ver con la vivienda futura. Por supuesto, por eso que el desafío nuestro es dejar una cantidad de vivienda importante, mayor a la que recibimos, justamente para que este déficit no siga creciendo y al menos logremos frenar el crecimiento. Ese es el objetivo. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que pueden erradicar 1.573 familias de Osorno y decir Osorno, chao, ya... si quiere hacer campamento anda a Puerto Montt, pero ya no nos da. Mira, ahí hay varias cosas que, más allá de lo jocoso que puede hacer el tocar este tema de esta manera, para mí es una acción súper concreta, es decir, que del macrocampamento, que el campamento más grande, nosotros estamos trabajando en proyectos concretos con cerca de 600 familias que van a ser erradicadas en el mediano plazo, una vez que se entreguen los proyectos que se están desarrollando. Eso evidentemente reduce esta cifra de manera bastante importante. Entonces habría que hacer el cruce, habría que darse ese trabajo de cruzar dónde están esas familias, a qué campamento corresponde, si tiene o no tiene solución. Por eso digo que es importante esa información en la medida que nosotros podemos cruzar con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Por eso te decía, sí, hay una veintena de campamentos en la región, pero todos ellos tienen una línea de acción. Y tienen distintos tiempos de acción. Y algunos de esos... Esa gente ya sabe cuál es su camino, los que están organizados, sí, tienen claridad de eso. Porque casi todos los departamentos tienen, los campamentos tienen también comités, organizados. Tienen organización, tienen dirigentes, qué sé yo, que los representa, y además tienen comités. Porque aquí lo importante es que estos comités formen parte de las distintas listas de prelación que hagamos nosotros, que estén involucrados con todos los comités. O sea, no por ser comités de campamento tenga un tratamiento. Tenga la prioridad. No necesariamente. Que así como un comité privado, por decirlo de algún modo, tiene la capacidad de hacer gestión y conseguir un terreno y hacer no sé qué cosa, bueno, los de campamento tienen las mismas oportunidades. Lo único que cambia es la condición actual donde están viviendo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué lo planteo de esta forma y que pudiese parecer como un tanto fría? Porque la necesidad de vivienda no distingue de condiciones, o sea, son personas que carecen de un techo. Correcto. Eso es lo y de condiciones dignas, porque hay personas, tú muy bien lo decías, personas que viven de allegadas, en condición de allegamiento, pero resulta que viven en la mediagüita que había atrás, que tienen las mismas condiciones que un campamento. Correcto. Entonces, ¿cómo uno y otro? Claro, la diferencia está en que el campamento está agrupado y estos otros están viviendo en condiciones algunos no son detectables. No, claro, y tenemos hoy día, por eso es importante la presencia, por ejemplo, en la mesa de vivienda de la Unión Comunal de Comités de Allegados. Que haya una unión comunal de comités de allegados quiere decir porque que ese comité de allegados pasa a ser como otro campamento en el fondo. Claro, un campamento disgregado, claro, que está distribuido en la ciudad. Correcto. Entonces ahí hay que tener ojo con cómo
leemos los conceptos y volviendo al tema de los informes, son importantes porque nos permiten tener perspectiva, pero también hay que verlo con su justo mérito, en el fondo, entender que ahí hay una condición, hay una voluntad de observar un caso puntual, pero que no ve el abanico completo. Claro. Que a nosotros nos toca ver el abanico completo. Sí, ya lo creo. Ceremi, estamos en una conversación bien entretenida con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail Álvarez. Ceremi, en alguna pequeña investigación que yo hice cuando supe que iban a ir a conversar con nosotros, no sé qué tan cierto hay, pero dije, bueno, ¿cuántas es las soluciones que ha entregado el Servio, ¿no? Y el ministerio que usted dirige a nivel regional desde el año 2022 al año 2025? Y me salté un año, 180 departamentos entregados en diciembre del 2022. 940 subsidios habitacionales en noviembre del 2024. 2023 quedó out. 159 certificados de subsidio entregados en abril de ahora recientemente. ¿Ya? Y 1.300 soluciones habitacionales en el marco del plan de Osorno. No hay más. Mira, yo ya... hemos sido por eso yo decía, somos el patito feo comparado proporcionalmente, porque es una ciudad grande y se le da re poco en términos de vivienda. Mira, hay que ver varias cosas. Yo disculpa, ahí discrepo respecto al pasado, a la cifra, o sea, no a la cifra, sino que a esta percepción de abandono. ¿Por qué? O sea, lo digo un poco como... No, sí, yo entiendo, sí, es parte de la conversación, que a mí me interesa poder comunicarlo también de esta forma. A ver, nosotros recibimos Osorno, la región en general, pero Osorno con un déficit bien importante, que el gran desarrollo que tenía era el proyecto, digamos, en el periodo Baquedano. Así partimos el 2022. Esa era la gran esperanza. Y teniendo periodo Baquedano con 12.000, 10.000 viviendas que pudiésemos desarrollar, resuelta la demanda de Osorno. Ese es el escenario que me vendieron a mí cuando me entregan la cartera. Me imagino. Pero resulta que tenemos ley de humedales, declaración de humedal Baquedano por medio, distintas condiciones, y finalmente cumplimos con eso. Desarrollamos esas 1.200 soluciones habitacionales que ya están en ejecución, casi prácticamente 300 ya están a puertas de entregarse. De esas 1.200 hemos desarrollado, y lo que ahí a lo mejor no está descrito son todos los proyectos de gestión privada, por decirlo de algún modo, que se han desarrollado. Esos son los proyectos que nosotros hemos comprometido y hemos trabajado desde la mesa de vivienda. ¿Esos son los del DFL2? No, de igual del DC49, ¿sí? Pero lo que pasa es que, a ver, yo te comentaba, se constituye un comité y este comité tiene dos alternativas de trabajo. Una es, en esta mesa de vivienda que hemos estado realizando, quedar a la espera de que el Serviu disponga de un terreno y se desarrolle un proyecto y le toque en su momento, o en paralelo estar desarrollando y buscando una entidad patrocinante, una empresa constructora que busque un terreno, que desarrolle el proyecto y lo postule. Ese tipo de gestión es la que no está incorporada. Eso, la cifra que está planteando, no está incorporada. No. Entonces nosotros tenemos hoy día debiésemos complementar esa cifra, las podemos actualizar para tener el dato así al callo. Pero aquí nosotros tenemos que ver que Osorno, en el fondo, ha generado una presión importante para generar estas soluciones habitacionales de manera efectiva. Si aquí no se trata de entregar subsidios, se trata de promover que llegue la porque de hecho, bueno, por suerte nosotros como ministerio no quebraron empresas. Tuvimos un problema de quiebra que se arrastró en la administración pasada. En esta administración no hubieron ninguna, pero logramos recontratar también, así como acá en Osorno hicimos esta búsqueda de terrenos y de soluciones. En otros lugares hicimos también esa búsqueda en Puerto Montt, básicamente, de recontratación. Aquí también había un proyecto, me estoy echando la... aquí en Osorno también teníamos el caso de la empresa Pacal, que estaba desarrollando también un proyecto privado inmobiliario justo en la subida hacia Ovejería, en el fondo. Sí. Que quebró, o sea, no ha quebrado todavía, pero está en proceso de reevaluación, problemas económicos. Y ese proyecto quedó paralizado. Y nosotros, a propósito del Plan Osorno, lo que hicimos fue comprarle a ellos los dos terrenos aledaños. Y ahí desarrollamos los proyectos Lomas de Ovejería 1 y 2. Y este primer terreno también está ahí, estuvo en conversación incluso en algún momento para poder adquirirse. Entonces,
hay distintos fenómenos que se dieron en Osorno que efectivamente generan esta percepción que en el fondo es la percepción que tenemos los osorninos de que fue poco. Mira, porque aparte de crear vivienda, cuando ya hablamos de ovejería, hablamos de franque, son los dos sectores que están más aislados en términos de desplazamiento. Y vamos colocando más población para allá. Todos tienen su autito hoy día y es un caos. Entonces mira, eso va de la mano también con nuevas calles, nuevas avenidas, nuevos puentes y todo el resto de... Hay una cuestión, mira, en la mañana nosotros tocó estar... No es solo vivienda. Nosotros nos tocó estar en el Comité Regional de Reducción de Riesgo, que se dio el COGRID, que llamamos nosotros, que es con nivel central, con el Ministerio Interior y Senapred, todo está... Y sale una condición bien importante que tiene que ver con que las responsabilidades individuales tienen repercusiones colectivas y de repente nos olvidamos de eso. Nos olvidamos cómo una decisión personal afecta a todo un entorno. Esto en el contexto de la protección, no sé, pues, limpieza de las canaletas y este tipo de cosas para mejorar o mitigar los procesos del plan invierno, en el fondo, todo lo que viene en el invierno. Pero en términos viales también es eso. Cuando vemos cuando nos topamos en un taco, todos los que conducimos un vehículo, ¿cuántas veces miramos para el lado y el vehículo de al lado va con cuántas personas? Una persona. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de... cómo no vamos a generar esa congestión si tenemos esos problemas? Ahora hay otros problemas, que uno puede decir, oye, pero es que el transporte público nos ayuda mucho. Bueno, ya tenemos, por ejemplo, perímetro de exclusión en Osorno que de una u otra manera nos permite y nos entrega herramientas, bueno, al Ministerio de Transporte le entrega herramientas para poder ir regulando el transporte, ir mejorando estas condiciones y poder tener ese transporte. Claro, pero usted conversa el Ministerio de la Vivienda, conversa con el Ministerio de Transporte, los proyectos que se hacen, los proyectos habitacionales, estamos hablando aquí ya 1.500 personas que van a tener su vivienda, conversa con el Ministerio de Transporte cómo van a mitigar el impacto vehicular, por ejemplo, porque es una realidad. Sí. En particular. Entonces dice, mira, aquí voy a colocar tantos edificios para 1.500 familias, pero son 1.500 autos. Por decir algo. A propósito de la permisología, que por ahí salió el concepto, es que todos los proyectos tienen que pasar por una evaluación que se llama IMIV, Informe de Mitigación de Impacto Vial. Que en el fondo es todos distintos organismos, incluido el Ministerio de Transporte, las unidades de tránsito, las direcciones de tránsito de los municipios, se les presenta el proyecto y ellos tienen que hacer observaciones, decir, oye, aquí falta un semáforo, que no se da el paso, tiene que ser. Y esas medidas de mitigación se cargan al proyecto. El proyecto tiene que hacerse cargo. Nuestros proyectos todos pasan por ese proceso, por lo tanto, todos estos organismos están al tanto del desarrollo del proyecto. Van a hacer ovejería. Y ovejería tiene una sola vía. Nosotros estamos trabajando en distintas prefactibilidades para hacer el que estaba proyectado el puente y que ya no salió y que está la prefactibilidad, no está el desarrollo de la prefactibilidad. Conectaría con lo que pasa es que, a ver, la inversión pública no se da por las cosas que yo quiero hacer, sino que las cosas que de una otra manera tienen rentabilidad, cómo se genera, cuál es la rentabilidad social, hablamos. Sí, y no necesariamente solo social, sino que tiene otros distintos fenómenos que se evalúan, pero es la rentabilidad social que normalmente uno escucha. Lo que determina es en el fondo la mejor alternativa o la alternativa más viable para ejecutar de manera concreta y resolver el problema que se plantea, en este caso congestión. Bueno, en ese proceso está en el estudio de cuál es la mejor alternativa, que hay voces que dicen, oye, si el puente, sí, parece lógico, pero a veces no resulta de la manera más lógica porque hay otras condiciones que no estamos viendo. Un tren, por ejemplo. A propósito de la avenida del Presidente, claro. ¿Por qué no? Nosotros estamos, ¿por qué no soñar con un tren nosotros planteamos de San Pablo hasta Puerto Montt, que lograría, bueno, de hecho desde la Unión es el proyecto de la región vecina de los ríos. ¿Por qué no? Eso también puede potenciar, quizá no el desarrollo interno de Osorno, pero sí la conexión, porque ¿cuántos habitantes de Osorno trabajan o cuántos habitantes de las comunas aledañas de Río Negro, por ejemplo, se desplazan a Osorno y generan la congestión del acceso? Hay muchas, Puyehue, claro, entonces San Pablo, tenemos que también tener esa mirada. Yo creo que con lo que yo me quedo es que
si somos capaces de trabajar de manera articulada, a propósito de tu pregunta, que lo hacemos con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, con las distintas direcciones, llámese Dirección de Obras Hidráulicas, Vialidad incluso, porque nos topamos en algunos cruces, también en la Dirección General de Aguas, porque tenemos causas, tenemos cosas en las que nosotros intervenimos para hacer, por ejemplo, la evacuación de agua lluvia. Toda esa conversación está, intersectorialmente se da. Si el tema es que de repente no se concilian los tiempos, y ahí uno también entiende que no llegan al... Se hacen las casas primero y después vienen las otras soluciones. Es que como ministerio somos más ágiles en ese sentido porque, y esto no es para quebrarse, sino no es que lo del transporte son más lentos. No, tiene que ver con los procesos. Por eso decía, tiene que ver con las cosas que tienen que pasar, porque por ejemplo para que transporte defina ciertas condiciones tiene que tener los estudios, y esos estudios no son estudios de un día para otro. En cambio, para el análisis, al desarrollar un proyecto de vivienda, nosotros hemos tenido situaciones donde se constituye el comité, empieza a trabajar con la empresa, desarrollan el proyecto, se entregan los subsidios y se entrega el proyecto. Han pasado 2 años. Nosotros ya entregamos un proyecto que comenzamos a desarrollar en esta administración. Por lo tanto, eso se puede hacer y tenemos ese flujo si es que se dan todas las condiciones. Hay mayor agilidad en términos de... Hay proyectos que sabemos que se demoran 3-4 años, eso es así también. Pero se puede hacer en la medida que se dan todas las condiciones. El MOB es mucho más complejo porque tiene una cartera de inversión a muchos más años. Nosotros vamos trabajando a tiempo son mucho más lucas, probablemente. Claro, una tremenda inversión. Y requieren condiciones especiales también. Seremi, tenemos que... Ya se nos está terminando el tiempo. Estamos conversando con Fabián Nail Álvarez, el Seremi, la vivienda y urbanismo de la región. Acortamos la tarde. Acortamos y achicamos la tarde. Achicamos la tarde. Estamos achicando la tarde. Seremi, ¿cuál es la buena noticia para pasarnos la última pregunta antes de nosotros tenemos 2 grandes noticias. No le voy a decir específicamente todo porque tenemos que anunciar. No vamos a pero anunciémosla aquí antes. No, tienen que ir allá para que bueno, vamos a verla ya. No. Son dos grandes acciones. Primero, el avance del plan de emergencia habitacional y a propósito de esta cifra que tú planteabas, cómo van avanzando con los proyectos para entregar certezas. Eso es importante para nosotros. Más allá de solo los compromisos y las promesas, esta venta de humo que de repente es tan fácil de levantarnos. Nosotros queremos establecer compromisos y seguimientos concretos. Y la otra son los avances del plan Baquedano, en el fondo, que van a haber soluciones habitacionales también en ese sector. Esperamos dejar este año licitado ese diseño, el diseño final me refiero, porque la planificación está, es la que vamos a presentar, o un avance de esa planificación, pero el desarrollo de los edificios, los departamentos, las viviendas que se vayan a ejecutar, eso es lo que se va a licitar. Y como también extra, que está avanzando el PUH, decimos nosotros, el Plan Urbano Habitacional Barrio Parque Integrado, en el sector... Estamos conversando del... donde está el macrocampamento, en el fondo, que eso nos va a permitir también entregar alrededor de un poquito más de 1.200 soluciones habitacionales, que esto está en Contraloría, así que esperemos que salga esto sin mayores observaciones y podamos comenzar el trabajo de eso, y ojalá durante este año también dejemos... Mira, en concreto y en aspecto más regional, hoy día tenemos 25.000 soluciones habitacionales financiadas, que están con subsidio, de esas 25.000, más de 12.000 ya fueron entregadas. Y Osorno tiene una cantidad importante, distinta a la cifra que está planteando. Esperamos. Seremi, le agradezco mucho que haya venido a conversar con nosotros y a explicarnos y a contarnos en detalle todo lo que está pasando, y con la esperanza de que esta cosa se solucione rápido y podamos tener, ¿no es cierto?, un mejor invierno. Así que le vaya muy bien, Seremi. Gracias por la invitación. Acá va a estar abierta la invitación siempre para que usted venga a contarnos ahora los detalles cuando se cumplieron. Antes que se cumplan, vamos a ver antes que se cumplan. Gracias, Fabián, que le vaya muy bien.